Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio en donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Bueno, pues esta semana empezó con muchas noticias, por eso aparecimos hasta hoy martes, entonces tenemos muchas cosas de que hablar, pues el fin de semana estuvo muy movido con el tema de Irán, empezamos la semana con mucho ruido en materia de precio del petróleo, extensión indefinida del conflicto, además tuvimos elecciones pues digamos al Congreso e interpartidistas en Colombia y adicionalmente tuvimos al cierre de la semana anterior la publicación del dato de inflación. Entonces, pues tenemos muchos temas para hablar y hoy tenemos una invitada súper especial, Carolina Rodríguez. Y bueno, Caro, ¿por qué tema quieres empezar? Bueno, yo creo que por el más, bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, lo que quisiera como punto de partida me parece interesantísimo hablar un poco de lo que nos dejan las lecciones de nuestras votaciones del domingo. ¿Qué opinamos? Bueno, pues la verdad, yo salí bastante contenta con esa información. ¿Por qué salí bastante contenta? Porque me da la sensación de que el centro está ganando tracción y el centro es muy bien percibido por el mercado, es mucho más pro mercado. Entonces, pues en la sesión de lunes vimos que la renta fija reaccionó bastante bien, que hubo valorización en los principales títulos de deuda pública y en términos generales, pues vimos una cierta estabilidad en el tipo de cambio. ¿Por qué creo que la reacción fue así? Porque efectivamente un gobierno un poco más de centro implicaría una mayor responsabilidad en el manejo fiscal y la gran preocupación de los inversionistas hoy en día es ese manejo fiscal que ha implicado un incremento pues muy acelerado de la deuda, unas primas de riesgo altísimas que no habíamos visto hace muchísimos años y obviamente eso ha implicado pues un deterioro digamos, en el costo de la deuda del colombiano, no solamente el gobierno, sino el colombiano de a pie, porque si hay, pues, digamos, una situación fiscal más difícil, pues, y las tasas, y también se junta eso con presiones inflacionarias, pues las tasas tienden a subir y las tasas tienden a subir para todo el mundo. No solamente para el gobierno, sino para ti si quieres cambiar tu casa o para mí si quiero cambiar el carro. Entonces, esto finalmente genera mucha preocupación en la medida en que haya un giro hacia algunas políticas económicas un poco más ortodoxas que generen menor gasto y que generen menor presión inflacionaria, esto es bien percibido por el mercado y en ese sentido, por eso un poco la reacción fue bastante positiva. O sea, lo ves como algo muy positivo para los mercados en este momento. Sí, todavía es muy preliminar porque hasta ahora estamos, como dicen por ahí, en la primera cita, Sí. pero hacia adelante empieza a abrirse un panorama que puede ser menos radical de derecha, menos radical de izquierda, sino tal vez un poco más en el centro y esto es muy bien percibido por los mercados. Ok, y en temas de acciones, ¿cómo se comportó, digamos, que el mercado de renta variable con estos resultados o todavía es muy preliminar para... Bueno, lo que hemos visto, siguen habiendo caídas. Todavía tenemos una situación no tan positiva, algunas valorizaciones muy puntuales, eh, pero el mercado, más allá de del efecto, digamos, político en este instante, como ya lo mencionó Cata, el mercado sí está mucho más positivo, especialmente lo que vimos el día de ayer, pero siguen, digamos, estas semanas un poco negativas con algo de lastre de lo que vimos del decreto de repatriación, las posibles liquidaciones para traslado de activos de fondos de pensiones hacia el gobierno. Esto todavía genera un poco de ruido y le da cierto temor al mercado local. Hay que ver un poco cómo termina de evolucionar esto, sobre todo ya de cara a las presidenciales y ver si hay una continuidad para estos decretos con el presidente electo en las próximas elecciones. Sí, porque yo invertí full en renta variable en Acciones Colombia y tuve un pico y ya empecé a ver que ese pico se empezó a caer. O sea, ahorita podría ser un buen momento, uno podría decir, de entrar otra vez a renta variable en Acciones Colombia. Claro, porque tuvimos un rally muy largo durante enero, un rally además muy rápido, superamos todos los targets en un plazo muy cortito y se podría decir que estamos viendo los ajustes, hay unas oportunidades de entrada ahorita, digamos una vez ya pasado el ruido que vimos con la caída de Bancolombia o el tema de Ecopetrol, dependiendo de cómo estén ahorita el precio del petróleo, si va a estar sostenidamente alto, va a haberse beneficiado o no.
Eh, Puede haber una oportunidad interesante, pero digamos que es más importante el análisis específico de en qué tomar posición y no tanto a nivel, digamos, general para Colombia. Porque, por ejemplo, en tema de tasas, si vemos unas tasas mucho más elevadas, podríamos ver ciertos retrocesos en el sector construcción, menor demanda de materiales. Entonces, hay algunas compañías que podrían verse más beneficiadas que otras. Por lo menos, sector financiero podría ser interesante. Ok. Y en temas de renta fija, Cata, tú hablas muchísimo de que es una buena oportunidad en este momento de entrar en renta fija. Sí, hay una paradoja porque hay mucha preocupación frente al tema fiscal. Entonces las tasas han subido mucho por esa prima de riesgo que nos la están cobrando. Nos prestan, pero nos prestan más caro. Exacto. Pero adicionalmente, acuérdate que las tasas reflejan no solamente esa prima de riesgo, sino también la preocupación por la inflación. Entonces, como subió el salario mínimo, pues por encima de lo esperado y eso ha implicado pues que efectivamente las tasas de la política monetaria han tendido a subir y seguramente van a seguir subiendo, pues eso ha hecho que todas las tasas de la economía suban. Entonces, claro, cuando las tasas suben, inmediatamente la valoración del portafolio se ve impactada, porque acuérdate que existe una relación inversa entre las tasas y los precios y tú vas viendo las rentabilidades pues real, pues digamos, en tus extractos estás viendo pues que los precios están cayendo, pero eso se va mitigando en el tiempo porque finalmente lo que se te cae por efecto de mercado entre el fin de semana cuando no hay movimientos de mercado, como las tasas son más altas, Sí. eso te va compensando. Entonces, digamos que la buena noticia es que tú estás en un mundo de mayores tasas, o sea, tu portafolio está causando un poco más y eso es bueno. Y si la inflación, digamos que no logra irse sustancialmente más allá del 6%, con unas tasas de corto plazo que están por encima del 13%, pues estamos viendo de tasas reales del 7%. Eso es una oportunidad muy buena, Caro, porque estábamos hablando que hace unos años las tasas reales en Colombia a 2, 3 años no superaban el 3 o el 4%. Y una tasa real es la diferencia entre la inflación y lo que ganas en rentabilidad. Exacto, en esa la tasa Ok. nominal y la tasa y la inflación. Entonces, pues es una tasa muy buena, es lo que realmente muestra el poder adquisitivo real de tu O sea, inversión. que realmente crece tu inversión, porque lo otro debería ser inercial, por decirlo así. Correcto, pues lo que bata la inflación es lo mínimo. Es lo mínimo que no esperaría, Y más la inflación es el poder adquisitivo que tú estás teniendo con tu que le dinero a la estás larga. ganando totalmente. Correcto. Ok. Y ahí hablando un poco del tema de inflación, el último dato de inflación, ¿cómo nos fue? ¿Y qué expectativas teníamos? Pues vieras que nos fue bastante bien. Yo estaba con digamos, con una proyección que implicaba que la inflación iba a pasar de 5,35 a niveles del orden de 5,50 y de hecho lo que pasó fue que se ubicó por debajo de 5,30, o sea, bajó la inflación. El dato estuvo pues digamos que por debajo de lo que estábamos esperando y lo que ayudó pues fueron temas de regulados, ayudó mucho. Alimentos se siguió presionando bastante. Carísimo. Está El mercado está caro. Está caro, todos lo estamos sintiendo. Cada vez que salimos a hacer mercado, a comer en un restaurante, nos damos cuenta que efectivamente alimentos sigue presionando, pero con todo y eso, pues la inflación, pues digamos que obvio sigue pues por encima del 5%, pues eso no es un buen dato, cuando la inflación ya debería estar más cercana al 4%, pero la buena noticia es que no saltó tanto. Educación saltó porque normalmente educación salta mucho, pero saltó por debajo del promedio que teníamos los analistas. Entonces, eso también mitigó un poquito ese efecto que pensábamos que íbamos a tener en febrero. Y yo estaba muy preocupada por la inflación de febrero. Yo particularmente fui de esas típicas analistas que pues no le pegó, digamos, a la proyección, pero pues obviamente es un buen descache porque el hecho que la inflación pues esté subiendo más lento pues es bueno para todos, ¿no? Ok. Pero realmente hay una justificación de por qué está subiendo No, más lento. o sea, porque la economía se está desacelerando. Vimos el dato de crecimiento del último trimestre que salió muy bajo y empezamos el año con un O sea, la gente está comprando menos. se están los serios No, porque pues tiene menos plata, planeamiento, sí. menos plata. Ahora, no hay que cantar victoria porque falta todavía el mes de marzo. Entonces, lo que estamos viendo es que tal vez todo ese efecto, el incremento del salario mínimo, se está mitigando a lo largo del tiempo, pero igual pues lo vamos a tener que ver pues porque nuestros precios son Sí. y nuestros precios son altamente indexados, o Sí, sea, tarde o total. temprano, pues lo vas a tener que ver. Lo que pasa es que se está mitigando, entonces seguramente la inflación de marzo también va a ser una inflación que pues va a generar bastante pues, preocupación, ¿no? Ok.
En, en temas de inflación, ¿eso tiene algo que ver, digamos, con el impacto en algunos activos que se estén valorizando? O sea, eso tiene que ver con renta fija, me imagino. Sí, normalmente un poco en este entorno altamente inflacionario, nosotros lo que hemos hecho es aumentar la exposición en activos que tienen indexación a inflación, por ejemplo, los TSUR o la deuda privada en IPC. Y seguimos viendo que estos instrumentos siguen dándonos un colchón de rentabilidad en medio de todos estos movimientos. Entonces, un poco las estrategias indexadas a inflación siguen siendo el core de la estrategia. Obviamente, pues como todo se ha golpeado, pues finalmente pues digamos que vemos oportunidades de entrada no solamente en estos títulos indexados, sino también pues en títulos, digamos, no, en tasa nominal que también pues se han golpeado mucho, entonces también nos da niveles de entrada interesantes y unas causaciones y unas tasas bien atractivas. Ok. Bueno, ya migrando un poco a un panorama más internacional, con todo el tema de, pues, de lo que está pasando en Irán, con Estados Unidos e Israel, ¿eso qué impactos ha tenido en la economía? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Y qué oportunidades se abren? No sé, Esteban, si quieres empezar. Bueno, para hablar de esto me toca liberarme las manos. Me siento restringido. Bueno, todo el tema de Irán, o sea, como que el foco se centra principalmente en tema petróleo, ¿sí? Y un análisis que por lo menos al menos con papá lo estábamos hablando y es, por un lado, para Ecopetrol puede ser interesante tener unos precios más elevados para darle un poco más de margen en sus utilidades, que digamos que con los últimos años las utilidades de Ecopetrol han venido bajando, están en mínimos y tuvo una valorización importante ahora con el tema del conflicto y eso puede ser interesante para el gobierno por un lado, pero por el otro, si se sube el petróleo, tienes un aumento del diésel por el tema de precio internacional, entonces lo que entra a subsidiar el gobierno va a tener que ser más alto y eso puede afectar el tema deficitario del gobierno. Pero ahí, ¿a qué te refieres con lo que entra a subsidiar el gobierno? Bueno, como el gobierno tiene que hacer un subsidio en los combustibles, Ok. ¿sí? Especialmente para el diésel, esto va a terminar encareciendo o alimentos si deciden no subsidiarlo o, por otra parte, aumentar el gasto para el gobierno si deciden Subsidiar. subsidiar Eso es lo que ya está haciendo. lo que está De haciendo. hecho, fíjate que bajó el precio hace poquito, entonces la coyuntura es fabulosa. Exacto. Entonces, hay una pregunta y es, ¿los ingresos adicionales de Ecopetrol que el gobierno recibe serán lo suficiente para compensar lo que el gobierno va a tener que subsidiar en términos del diésel o hay un desbalance que puede aumentar ese déficit? Ese es un tema. Lo otro es, si se sube el petróleo, igualmente se sube la inflación. El petróleo no solamente es tema de combustible, sino que también es insumo Para alimentos. para transporte de alimentos, pero para fertilizantes, para todo el tema de producción agrícola. Entonces no es solo que se va a encarecer el transporte, sino también el producto final. El tema de ropa, textiles, todo lo que son productos sintéticos, farmacéuticas. O sea, el petróleo termina afectando todos los bienes de consumo que tenemos. Entonces, la inflación generada por el conflicto en Irán puede generar un efecto enorme a nivel global. Es la mayor Por preocupación partida, se encarece el petróleo y eso tiene un efecto de inflación en porque cuesta más producir todo lo que sale, pues que tiene un componente de petróleo dentro de su producción. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, esa es como la preocupación más grande ahorita en tema del petróleo, pero además es, bueno, Estados Unidos, ¿hasta qué punto se puede permitir estos niveles de inflación? Porque, por ejemplo, tuvimos datos de empleo, tuvimos un deterioro, una pérdida de 97,000 empleos en Estados Unidos, mal contados, no sé si hay algunos numeritos más, pero este fue una pérdida de empleo. Y adicional, tenemos una inflación que no termina de ceder. Entonces, varios analistas están señalando de que estamos en un escenario el peor posible de tener desempleo alto y al mismo tiempo inflación alta, porque entonces si tú eres el presidente de la Reserva Federal, ¿qué haces? Si subes las tasas para controlar la inflación, se te termina subiendo el desempleo, pero si las bajas para darle más cabida a una generación de empleo, se te sube la inflación. Entonces, dejan un poco maniatada a la Reserva Federal. Por eso es que el gobierno de Estados Unidos en este momento está muy presionado para terminar lo más rápido que pueda el conflicto en Irán. Ok. Y por el otro lado, el incentivo de Irán, bueno, tuvimos toda esta discusión de, ¿puede Irán mantener un conflicto largo? Pero la pregunta es, ¿cómo Irán puede mantener un conflicto largo? O sea, no tiene, digamos, la capacidad técnica, industrial para poder competir con el nivel de manufactura de Estados Unidos, pero históricamente lo que se ha visto es que cuando Estados Unidos hace alguna operación en alguno de estos países, suele ser más una operación de ocupación y toma de control para garantizar, digamos, sus intereses, en este caso mantener el estrecho abierto y permitir que bajen los precios del petróleo. Pero, ¿qué pasa si no lo consigue? ¿Qué pasa si el foco de Irán no es hacer que los estadounidenses se retiren y que Israel se retire, sino
mantener el estrecho cerrado. Se ha hablado de un posible minado del estrecho, se ha hablado de utilización de drones para no atacar al ejército estadounidense, sino enfocarse únicamente en los cargueros de petróleo. Esto podría generar una dinámica en donde, aunque haya presencia estadounidense y en teoría cierto control en la zona, ya sea con tropas en tierra, como ya lo ha mencionado el gobierno de Estados Unidos, de aumentar la capacidad en la región, puede que no se haga un control efectivo. Si las aseguradoras dicen no vamos a continuar, o sea, en este momento ya no están asegurando los barcos petroleros y nadie va a querer pasar un barco por un estrecho en donde si te explotan el barco pierdes toda la inversión que hiciste en el barco, pierdes el cargamento y nadie te responde. Y adicional el posible daño ambiental que pueda generarse por el derrame de crudo de uno de estos cargueros. Entonces, ahorita escenarios, o sea, no es claro para nada. El escenario no es claro. O sea, en el mejor escenario posible, el estrecho se abre, las predicciones del gobierno Trump se mantienen de esto no dura más de 4 semanas, ya va la primera semana, esta es la primera semana. Hace 10 días. Entonces, por ahora no parece que vaya a ser un conflicto, digamos, tan corto como lo están mencionando, especialmente con un despliegue de tropas en tierra. Irán no tiene la capacidad instalada para, digamos, continuar con la manufactura de misiles, pero sí con la manufactura de drones. Entonces, digamos que por un lado no veríamos más ataques hacia el complejo militar, pero sí posiblemente hacia los barcos civiles en el estrecho. Sí, y ahí la problemática es que pues todos los productores de petróleo están, digamos, con toda su capacidad, pues digamos, parada, porque básicamente pues no vale la pena producir más porque los ataques están dirigidos particularmente pues pues, a Emiratos Árabes, a Kuwait, a todo digamos, los productores de petróleo. Pero otra problemática muy fuerte es que esta región depende también de los alimentos, digamos, que pasan por el estrecho, ¿no? Entonces hay también otros temas de escasez que empiezan o aumento de los costos, pues porque toca llevar todos los alimentos y muchas de las importaciones pues por otras vías que no sean vías marítimas. Entonces tenemos varios problemas. El primer problema pues es una escalada inflacionaria a escala global relacionada con el tema de la inflación Por el petróleo. por el petróleo. El segundo problema es pues cómo entran los demás actores, ¿no? Porque tenemos, si se llega a extender mucho el conflicto, pues va a haber pues una crisis humanitaria muy grande proveniente de Irán y va a ser pues Europa quien tiene que recibir pues toda esa migración porque pues finalmente la población civil es la población más afectada. Entonces tenemos otra problemática humanitaria gigantesca. Y por último, pues por el momento, digamos que China está cauta y no ha querido intervenir, India también, y pues están, digamos, ellos lo que necesitan es que se abra el estrecho porque finalmente ellos dependen de las exportaciones de petróleo, pero si en algún momento, pues digamos, llegara China a tomar partido, pues finalmente el tema se puede escalar a un conflicto pues de carácter global, ¿no? Y recordemos pues que acá tenemos armas nucleares. Entonces, ¿qué es el mejor de los escenarios? Pues que efectivamente pues se logre pasar de un estado teocrático, porque recordemos que este fin de semana pues la junta religiosa asignó al hijo del ayatollah, entonces pues esto digamos que exacerbó todos los sentimientos. Que era lo que tú decías, que eso no estaba dentro de los planes de Trump. Exacto, él quería como un gobierno que fuera laico Sí. y aquí está la mayor preocupación y que efectivamente haya voluntad política pues de ir paulatinamente migrando hacia un estado teocrático a un estado un poco más democrático. No pasaría pues en el corto plazo, pero sería como algo de voluntad política. Si esto no pasa, pues la situación digamos que se puede exacerbar. Si bien todos sabemos que pues Estados Unidos e Israel tienen pues supremacía militar de todas, pues por lo menos aérea, de todas formas Irán pues tiene su uranio, tiene sus temas pues digamos nucleares y pues tampoco está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Totalmente. Entonces, el tema es crecimiento global. Estamos en un escenario donde el mundo o el crecimiento iba a ser relativamente resiliente
Y con esta situación, si se extiende más allá, pues digamos de los 100 y pico días que todo el mundo habla, que más o menos son 3 meses, pues el impacto para el crecimiento global sería muy fuerte, para la inflación sería muy fuerte y estaríamos en un nuevo escenario donde la Reserva Federal tendría que subir sus tasas de referencia para controlar la inflación y volveríamos como a un escenario muy parecido a lo que vivimos pues pospandemia una vez estalló la crisis entre Ucrania y Rusia, que pues al principio todo el mundo pensaba que iba a ser una guerra rápida y cuando nos se dieron cuenta los precios del petróleo se treparon, los mercados financieros pues digamos mostraron una debilidad muy grande y paulatinamente en la medida en que se quedó allá pues como encapsulado el conflicto, pues todo bien, pero la diferencia es que esto se implica, digamos, difícilmente se puede encapsular porque tiene una connotación muy grande en términos de tránsito de petróleo y de gas licuado a escala global y ahí es donde O sea, viene. tiene que involucrar más actores dentro de... Correcto. O sea, no se puede quedar acotado No a se los... puede capsular y ahí esa es la preocupación y seguramente pues pensando en positivo pues algo tendrán que hacer para que el impacto en la economía global pues no se sienta y sobre todo está pues Trump de cara a unas midterm elections en noviembre pues no puede permitir que la popularidad se le baja muchísimo porque pues claramente la popularidad está relacionada a crecimiento e inflación. Total. Total. Y ahí hay una cosa importante que mencionabas también sobre, con esta guerra también se estalló un poco los activos refugio, ¿no? Como el dólar, como Bitcoin. Cuéntanos un poco esto, por qué se conecta con este escenario y qué está pasando con el dólar y con Bitcoin en este momento. Teníamos el 2025 de mucho apetito por riesgo y básicamente el trade del 2025 era pues básicamente un dólar débil ¿Y qué es un trade? como digamos que la apuesta, aunque es la apuesta digamos de los mercados era un dólar débil y básicamente mucho apetito por diversificar frente a Estados Unidos y entonces irse a buscar activos emergentes. Igualmente, pues también el año pasado se valorizó mucho pues el Bitcoin porque era un activo pues de alto riesgo. También se valorizó mucho el oro porque claramente con la llegada de Trump todo el tema geopolítico Nerviosismo, o sea, se genera activos refugios. es como un activo refugio y un poco lo que estamos viendo de cara a este conflicto es, bueno, pues si se arma la tercera guerra mundial es mejor tener algo de dólar porque pues Estados Unidos es el actor principal de esta guerra, entonces se ha aumentado la demanda por dólar. Digamos que el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, es como el sentimiento de los mercados se ha subido bastante, entonces pues eso muestra un poco la menor confianza. Hemos visto pues algo de volatilidad, pero con valorización en commodities, pues particularmente el petróleo pues ha sido el gran ganador, pero pues digamos que los commodities también los metales preciosos han ganado también terreno, salvo ha habido mucha especulación en el tema del oro, porque el oro estaba súper sobrecomprado y muy especulado, entonces ha tenido algo de correcciones. Pero en síntesis, lo que hemos visto con esta situación es pues búsqueda de activos refugio, particularmente dólar, y pues menor aversión al riesgo que ha implicado desvalorización de las acciones de algunos mercados emergentes, pues que no están muy relacionados con commodities o que se ven mucho más afectados por una subida importante del precio del petróleo y pues obviamente está China que se ve afectado, Japón depende muchísimo de las importaciones de petróleo, entonces se ha visto altamente afectado, entonces todos los actores que más se impactan porque depende mucho de las importaciones de crudo pues de esta región se han visto afectados. Ok, y ahí también entra un poco el Bitcoin que me decías que también se había valorizado, pero no sé si tiene algo que ver con esto. Más o menos, o sea, digamos que Bitcoin a veces tiene como una temática en donde se le ve como si fuera un activo refugio. Cuando hay mucho riesgo, también la gente tiende a irse a Bitcoin. Decimos, no queremos apetito por riesgo en acciones, pero entonces buscamos otro activo que nos pueda cubrir, pero al mismo tiempo darnos cierta exposición. Las últimas semanas Bitcoin, bueno, contando, digamos, sin contar las últimas dos, las últimas hacia atrás, Bitcoin venía de una caída bastante pronunciada. Vimos los últimos meses esas caídas hasta los $62,000 por Bitcoin. Y
En el corto plazo hemos tenido una recuperación especialmente impulsada con el tema del conflicto de Irán, digamos que tocó ese límite y la gente dijo, bueno, ¿ahora dónde nos posicionamos? Nos posicionamos hacia oro, nos posicionamos hacia otros metales, plata también tuvo un rally tremendo y lo que vimos fueron unos ajustes importantes porque habían sido comprados en una magnitud que no tenía ningún precedente. Y en este momento estamos viendo es lo contrario. Tenemos un oro que el día de ayer tuvo un retroceso, la semana pasada también tuvo un comportamiento un poco negativo y esta semana tenemos un comportamiento positivo para Bitcoin y para, digamos, estos activos del mundo cripto, un poco impulsados por, bueno, si tenemos cierta desconfianza en el tema de dólar, no quiero estarme refugiando en dólar, tema de petróleo, tema de oro, estos commodities. No sé si escuchaste el tema también de que pues, hay unas reservas de oro en Arabia Saudí y en estos países árabes de algunos inversionistas extranjeros que no tienen forma de moverlas porque con el conflicto nadie va a pasear por ahí. Entonces, como, bueno, y mi plata. Mi oro. Ajá, entonces esto genera, digamos, ese riesgo y el problema que tengo con el oro es que lo tengo que mover, es un activo físico, es un bien, entonces lo tengo que mover. ¿Qué pasa si no lo puedo mover de donde lo tengo en el sitio? Entonces, eso es un riesgo, digamos, puntual de este activo, que con Bitcoin pues no ocurre, Bien. lo puedes porque no lo tienes físicamente. Y lo hemos visto también, por ejemplo, en tema China, ¿sí? Muchos de los, estaba leyéndome un análisis de Bloomberg donde muchos de los billonarios chinos que pensaban trasladarse a Dubái, a Qatar, están retrocediendo con esos planes para permanecer dentro de China, especialmente por pues, toda esta situación. Y muchos de ellos también tienen inversiones principalmente en el mundo cripto. Entonces, en vez de trasladar estas inversiones como venían haciéndolas al sector real, por decirlo de alguna manera, están eligiendo quedarse en este sector por la cobertura que da, a pesar de ser activos de riesgo, a toda, digamos, esta situación geopolítica. Ok, interesante. O sea, ahorita lo que entiendo es Bitcoin puede que se esté valorizando por la coyuntura actual de lo que está pasando en Irán, porque no es un activo que tú tengas que trasladarse, no es un activo que pues obviamente uno de sus beneficios o bondades es que es un activo digital, entonces Exactamente. no necesitas trasladarlo físicamente. Exactamente. No, y por ejemplo, a nivel local, lo que hemos visto, Latinoamérica durante los últimos años viene teniendo como un aumento en el volumen de operaciones que realizan a través de criptomoneda, un poco por las limitaciones financieras que tienen y siempre tuvo como ese ruido de, bueno, pero es que las criptomonedas también se suelen utilizar para operaciones un poco ilícitas y todo ese tema, pero según estudios es algo que ha venido bajando mucho, entonces su aceptación ha venido aumentando. Digamos, a pesar de las salidas institucionales que vimos durante los últimos meses, el Bitcoin vuelve otra vez a tomar esa relevancia específicamente como activo de cobertura ante, digamos, estas situaciones. Ok, bueno, súper interesante. Y ya casi terminando, hoy te escuché algo que me encantó, Cata, y era te preguntaban, bueno, el tema de diversificación siempre le dicen a uno, diversifique en todo, en cualquier momento y sobre todo en estos momentos tan coyunturales, pero en ese contexto de diversificación, ¿cuáles son los activos que uno debería estar en este momento teniendo en el radar? Sí, pues estamos viviendo a escala global un momento donde las presiones inflacionarias son una realidad. Lo vemos en Colombia, a pesar de que el dato de febrero ha salido un poco mejor que lo que esperábamos. Igual estamos en una coyuntura inflacionaria. En el mundo veníamos con una inflación que iba descendiendo, pero vimos el dato de inflación en China, se subió el dato de inflación a escala global, sí o sí con esta escalada del precio del petróleo, pues se está subiendo. Y eso es una realidad y no podemos pues tapar el sol con un dedo. Entonces hay que prepararse, digamos, para navegar unos mercados y protegerse frente a la inflación. ¿Cuáles son los activos que tradicionalmente nos protegen frente a la inflación? Pues definitivamente los commodities. Los commodities son una opción interesante, entonces buscar, digamos, no que estemos 100% todos en commodities, pero tener algo de participación en un portafolio que te exponga a commodities, que te exponga ahora a metales preciosos, a petróleo, que te exponga a esa oferta de commodities a escala global, no solamente por esa coyuntura, sino simplemente, pues, la megatendencia de la transición energética, todo esto vale la pena capturarlo y tener algo de commodities. Entonces, Al primero, como exacto, hay que tener un poquito de commodities. El segundo que yo te diría es que, pues finalmente, digamos que la renta fija, pues a pesar de que particularmente en Colombia tenga pues sus temas puntuales idiosincráticos y estemos pues en una coyuntura electoral donde no sabemos si va a haber mayor responsabilidad fiscal o no, pero de todas formas,
pues eso lo podemos navegar comprando bonos que no tengan un plazo al vencimiento larguísimo, sino bonos, digamos, de corto plazo, pero una forma es también esa diversificación en bonos indexados a inflación, porque ahí tú estás capturando las tasas altas, pero estás capturando, digamos, la mayor causación relacionada con datos mensuales de inflación que van subiendo. Entonces, ¿Y qué significa bonos indexados a inflación? entonces, mira, pues en los bonos del gobierno soberano, tú tienes ¿Qué bonos deuda? No de estoy dando deuda. y que en el Colombia se llaman TES. Hay TES, pues digamos, tasa fija, que tienes una tasa fija Sí. que te dicen, venga, yo le pago X cantidad de una tasa, no sé, 10% el cupón, o otros que están indexados a inflación que te dicen, pues que básicamente se indexan, yo te pago el cupón más indexado a la UR, que es O pues sea, prácticamente uno le está prestando plata al gobierno. tú le estás prestando plata al gobierno, pero atado a la inflación. La tasa en que tú le pagas al gobierno depende de la inflación. Entonces, si la inflación sube, la tasa que recibes por ese bono es mayor porque la inflación está subiendo. Entonces, ahí tú te estás cubriendo de la inflación, porque si tú estás en una tasa, digamos, fija, por decir algo, y sube la inflación, pues lo que te queda a ti sobre la inflación es menor. Claro. Pero si tú estás protegido contra la inflación, si sube la inflación, pues igual tu porción que está indexada. Cada tasa real que hablamos. Exacto, la tasa real se va manteniendo en el tiempo. Entonces, eso sería importante diversificar en tasa real, no solamente en bonos soberanos que son los del gobierno, sino en deuda privada, el banco que te emite a ti un instrumento, pero que sea indexado en inflación. Entonces, no olvides tener, pues digamos, estrategias de portafolios que diversifiquen con indexación. Y por último, yo te diría pues que en toda esta coyuntura, tanto electoral como pues global, pues va a haber mucha volatilidad en las monedas. O sea, el dólar se va a mover para arriba, para abajo, pues digamos el tipo de cambio colombiano también pues se va a mover. Entonces tener esa diversificación de monedas hace todo el sentido, no solamente tener inversiones en pesos colombianos, sino de golpe tener algo en dólares o incluso en libras, en francos, en otras monedas hace todo el sentido. Entonces yo creo que esa diversificación cobra particularmente relevancia en este contexto, pero en este tipo de diversificación que te digo es fundamental. Buenísimo. Bueno, y mi cuña comercial de siempre es que los consigues en Escanda. Por Sus supuesto, portafolios están tenemos portafolio commodity, tenemos pues portafolios que te ingresan a otras monedas, no solamente en activos tradicionales como la deuda pública o la renta variable, pero también en temas alternativos. Entonces, en temas alternativos tenemos el Bitcoin y también tenemos un portafolio de activos alternativos que te expone a deuda privada bastante líquida o a fondos, digamos, que son muy líquidos en el espectro de los alternativos. No, buenísimo, Cata. Y ya por último, un chisme que tú me dijiste antes de empezar esta grabación, algo que tiene que ver con Maduro y el oro. Bueno, hay todo un tema y es que ahorita estaba leyendo que el gobierno Trump ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para que se realice la venta de 1 tonelada de oro. ¿Que era de Maduro? No necesariamente, yo no sé de dónde sale. ¿Y ese dónde está ese oro? No sabemos. Eso está todavía por verse. O sea, digamos que por ahora las declaraciones fueron esas. Van a hacer esta venta hacia Estados Unidos y están los detalles de, bueno, esto cómo va a terminar impactando, si este oro termina al final simplemente saliendo a mercado, va a terminar en tema de terceros o sea, algo corporativo. Pero mira que hay algo, volviendo, ahora que mencionas de un chismecito corporativo interesante, volviendo al tema de Irán, en el tema de defensa, una de las preocupaciones que habían, porque vimos caídas, de hecho, del sector de defensa posterior al inicio del conflicto, la gente decía, ¿por qué? Y es que, claro, ellos tienen una limitación productiva, no tienen forma de manufacturar más y no hay como aumentos reales en el presupuesto de defensa, entonces es como no tienen margen para crecer. No, Estados Unidos. Ok. Y hace 2 días, ayer, salió un anuncio, de hecho, por parte de Lockheed Martin, donde hablaban de que estaban llegando a un acuerdo para aumentar específicamente este tema de la capacidad productiva. Van a empezar a manufacturar más, que era como la limitación que tenían. Entonces, el sector de defensa en Estados Unidos es un sector que en este momento se está volviendo, digamos, un poco más atractivo después de venir con ciertos retrocesos importantes en algunas compañías y donde podría ser también interesante diversificar un poco, aprovechando un poco que también es algo por fuera de Colombia y uno evitarse, digamos, toda la situación electoral del momento. Bueno, súper interesante. Bueno, yo como siempre aprendo un montón de ustedes. Bueno, pues muchas gracias y bueno, si ustedes quieren saber más acerca de estos temas, no olviden seguirnos aquí, en nuestro Expreso Financiero. Hasta la próxima.